¿Cómo podía un soldado romano, un hombre formado en el culto a los césares y a los dioses paganos, encontrarse con el Dios vivo de Israel? Es más, ¿cómo podía este hombre, símbolo de la opresión romana en Judea, ser el instrumento elegido para derribar la mayor barrera en la historia de la fe? En Cesarea, centro del poder militar romano, vivía un centurión llamado Cornelio. Comandaba la cohorte italiana. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ver el mundo a través de la fría lógica de la guerra y la política. Sin embargo, tras la reluciente armadura y la disciplina militar, se escondía un espíritu inquieto, un vacío que ni el imperio ni sus dioses paganos podían llenar. Buscaba algo que Roma no le ofrecía, una verdad que sus generales desconocían. Cornelio no era judío, ni un prosélito que hubiera recibido la circuncisión. Era lo que los judíos llamaban respetuosamente temeroso de Dios. Admiraba al pueblo conquistado, sus antiguas escrituras y a su único Dios, y sentía una reverencia que sus compatriotas despreciaban. Su vida era una contradicción. Un oficial romano que ayunaba, que oraba constantemente al Dios de Abraham y que daba generosas limosnas a los pobres de Israel. Sus soldados lo respetaban por su rectitud, pero no lo comprendían. Los judíos aceptaban su caridad, pero lo mantenían a distancia. Estaba espiritualmente solo, atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Aquel día se acercaba la hora novena, las 3 de la tarde, la hora de la oración judía en el templo. Mientras los sacerdotes en Jerusalén preparaban el sacrificio vespertino, Cornelio, en Cesarea, se retiró a sus aposentos. El ambiente en su casa era denso, no por la tensión militar habitual de un cuartel, sino por una expectación espiritual que el propio Cornelio generaba. Sus oraciones no eran meras repeticiones de fórmulas eruditas. Eran un grito desesperado de un corazón que se reconocía indigno, pero que no podía evitar buscar. No pedía victorias militares, riquezas ni ascensos. Pedía la verdad, pedía conocer el camino. A las 3 en punto de la tarde, mientras sus labios se movían en silenciosa súplica, la realidad física de la habitación se desvaneció. La luz de la tarde fue eclipsada por una luz de otro mundo, una luz que portaba el peso de la eternidad. Ante él, materializándose no como un sueño, sino como una presencia real e imponente, se alzaba un ángel de Dios. El mensajero celestial irradiaba el esplendor del trono divino, y Cornelio, el centurión que no temía ni a los hombres ni a las rebeliones, fue sobrecogido por un santo temor. Retrocedió, con la mirada fija en la figura luminosa, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El centurión tembló, incapaz de hablar. Fue el ángel quien rompió el silencio, y su voz no era suave, sino clara como una trompeta y llena de autoridad. Cornelio. El sonido de su nombre, pronunciado por un ser celestial, confirmó que era conocido en el cielo, que su búsqueda solitaria no había pasado desapercibida. El ángel continuó, y sus palabras fueron un bálsamo para su temor. Tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial ante Dios. No eran un pago, sino una señal. El cielo había notado su búsqueda sincera, su intento de conectar con lo divino, a pesar de su condición de gentil. Dios lo había escuchado. La instrucción que siguió no tenía sentido lógico para un soldado romano. No era una orden estratégica, sino un enigma espiritual que exigía fe ciega. Envía hombres a Jope, dijo el ángel, y llama a Simón, también llamado Pedro. El ángel dio detalles precisos, detalles que Cornelio no podía conocer. Pedro se hospedaba con otro Simón, un curtidor, cuya casa estaba cerca del mar. Un centurión de élite recibía instrucciones de buscar a un pescador judío, un hombre de una clase despreciada,
en la casa de alguien considerado ritualmente impuro. La obediencia de Cornelio fue inmediata. En el momento en que la visión se desvaneció, el miedo dio paso a una urgencia divina. Mientras los hombres de Cornelio, 2 criados de confianza y un soldado devoto que compartía el temor de Dios de su comandante, marchaban por el polvoriento camino de Cesarea a Jope, un drama espiritual paralelo se desarrollaba en la ciudad portuaria. La presencia de Simón Pedro no era casual. El Espíritu Santo lo había guiado a la casa de otro Simón, un curtidor. Para la mentalidad judía de la época, esto ya representaba una prueba de fuego. El curtido era un oficio impuro. El contacto constante con cadáveres de animales y los productos químicos utilizados contaminaban ritualmente el lugar y a su dueño. Pedro, el apóstol principal de la circuncisión, ya estaba siendo preparado sutilmente por Dios, viviendo bajo el techo de un hombre al que la ley le ordenaba evitar. Eran casi las 12 del mediodía, la hora sexta. El sol mediterráneo caía a plomo sobre la terraza de la casa del curtidor situada cerca del mar. Pedro subió allí, buscando un lugar apartado, no solo para escapar del bullicio de la casa, sino también para buscar la presencia de Dios en oración, como era su costumbre diaria. Mientras oraba, un hambre intensa lo invadió. Le rugieron las tripas y pensó en la comida que se preparaba abajo. Pero aquella hambre física era solo el instrumento que el cielo usaría. Era el reflejo de un hambre espiritual que Dios mismo estaba a punto de saciar de una manera que Pedro jamás habría imaginado. En ese estado de hambre y oración, Pedro cayó en éxtasis. El mundo a su alrededor desapareció. El sonido de las olas, el olor de la curtiduría, la sensación del sol en su piel, todo se desvaneció. El cielo azul sobre Jope se abrió, no con la violencia de un trueno, sino como si un velo se levantara delicadamente. Vio algo descender, un objeto inmenso, como una inmensa sábana blanca que flotaba suavemente hacia él. La sábana estaba suspendida del cielo por sus 4 esquinas, como si Dios mismo la sostuviera, bajándola lentamente hacia él. Dentro de la sábana no había maná del cielo ni pan celestial. Había una mezcla caótica de toda clase de animales que la tierra producía, cuadrúpedos que se arrastraban, bestias salvajes que los judíos temían y aves que la ley de Moisés había declarado abominables. Reptiles y criaturas impuras se movían juntas. Para Pedro, esto era la definición de contaminación, un insulto a la santidad. Entonces, una voz resonó, no desde un cielo lejano, sino que le hablaba directamente a la mente, clara e imperativa. Levántate, Pedro, mata y come. La orden era un sacrilegio, un ataque directo a toda su identidad, a su educación y a la devoción que había profesado durante toda su vida. La reacción de Pedro fue visceral, instintiva e inmediata. No dudó ni un instante. «De ninguna manera, Señor», exclamó mezclando irónicamente la palabra Señor con su flagrante desobediencia. En esencia, estaba corrigiendo a aquel que lo llamaba Señor. «Porque jamás en mi vida he comido nada impuro o inmundo». Había orgullo en su voz, el orgullo de un hombre que había custodiado con celo la tradición de sus padres. Defendía su propia rectitud, su historial de pureza, sin darse cuenta de que estaba discutiendo con el mismo Dios que había definido la pureza. La voz no lo reprendió por su insolencia, sino que lo corrigió con una autoridad final y tajante. «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». La sábana ascendió al cielo, solo para descender por segunda vez, exactamente igual que antes, y la orden se repitió: «Mata y come». Y de nuevo Pedro, firme en su devoción, se negó. Y por tercera vez, la sábana descendió, y la voz divina le inculcó la nueva doctrina en su mente resistente. 3 veces se negó.
Tras la tercera corrección divina, la sábana fue llevada de nuevo al cielo, dejando a Pedro solo en la terraza, sin aliento, confundido y profundamente perplejo por el significado de aquella visión. Mientras Pedro permanecía en la terraza, intentando descifrar el enigma celestial, su mente era un torbellino. Había olvidado el hambre, sustituida por una profunda inquietud espiritual. ¿Qué quería decir el Señor? Que debía abandonar las leyes dietéticas que habían definido a su pueblo durante milenios. La idea era absurda. Repasó la visión una y otra vez, la orgullosa negativa y la corrección divina. No llames impuro a lo que Dios ha purificado. Estaba tan concentrado en la comida que aún no comprendía que Dios hablaba de personas. Su teología se desmoronaba, pero aún no tenía las piezas para construir una nueva. En ese preciso instante, los mensajeros de Cornelio, tras un largo viaje, llegaron a las puertas de la casa de Simón el curtidor. Su presencia allí resultaba una anomalía flagrante. Un soldado romano uniformado y dos sirvientes gentiles se apostaron a la entrada de una curtiduría judía, preguntando a gritos por un pescador galileo llamado Simón Pedro. Los vecinos judíos que pasaban por allí los observaban con recelo y desdén. Era una escena de incongruencias culturales. El poder opresivo de Roma buscando activamente un líder de la fe judía en un lugar considerado impuro. Ignoraban que no estaban allí por voluntad propia, sino como piezas de una orquestación divina. Mientras Pedro, en la terraza, seguía debatiéndose con sus pensamientos, y los hombres llamaban a la puerta de abajo, la voz del Espíritu Santo disipó su confusión. Esta vez no fue una visión, sino una certeza interior, una instrucción tan clara como la voz que había oído en la hoja. Mira, 3 hombres te buscan. El Espíritu no le dio tiempo a dudar. La revelación y la orden se unieron, conectando al instante el enigma de la visión con la realidad que llamaba a su puerta. El corazón de Pedro se aceleró. Comprendió que lo ocurrido en la terraza era solo el preludio de algo mucho mayor. La orden que siguió fue directa, sin dejar lugar a la tradición ni a los prejuicios de Pedro. Levántate, pues, baja y ve con ellos, sin dudar nada, porque yo los he enviado. La palabra nada era absoluta. Significaba no dudar de la legitimidad de los hombres, de la pureza de su misión, ni de la infracción del protocolo que esto implicaría. El mandato divino anulaba siglos de separación legal. El yo los he enviado respaldaba a esos soldados gentiles con la autoridad del mismo Dios. La imagen de la sábana se transformó repentinamente en su mente. Los animales impuros no eran alimento, eran los gentiles a quienes Dios había purificado por designio divino. Pedro bajó las escaleras, con el mundo patas arriba. Se detuvo ante los hombres, viéndolos por primera vez no como opresores ni paganos, sino como mensajeros de Dios. «Soy a quien buscáis», dijo con voz firme a pesar de la confusión interior. Los hombres, aliviados, transmitieron de inmediato su urgente mensaje. Hablaron de Cornelio, el centurión, describiéndolo no como un romano cualquiera, sino como un hombre justo y temeroso de Dios, del que hablaba todo el pueblo judío. Y lo más importante, dijeron que había sido advertido por un ángel para que mandara llamar a Pedro y escuchara sus palabras. La mención del ángel lo confirmó todo. La primera barrera cayó allí mismo, a la puerta del curtidor. La ley y la costumbre dictaban que Pedro debía hablarles afuera y despedirlos. Un judío jamás invitaría a gentiles, y menos a soldados romanos, a su casa, pues contaminaría el ambiente. Pero Pedro, guiado por la nueva revelación del Espíritu, rompió el protocolo. Los invitó a entrar y les ofreció hospitalidad, permitiéndoles pasar la noche. Ese sencillo acto de comunión fue el primer paso práctico de la revolución. A la mañana siguiente,
Pedro partió con ellos, pero no fue solo. Llevó consigo a otros 6 creyentes judíos de Jope, pues presentía que lo que estaba a punto de hacer requeriría testigos irrefutables. El viaje de Jope a Cesarea duró 2 días, y cada paso fue una tensa meditación para Pedro. Los 6 hermanos judíos que lo acompañaban hablaban en voz baja, con rostros marcados por la ansiedad. Confiaban en Pedro, pero estaban a punto de participar en una flagrante transgresión de la ley y la costumbre. Entrar en la casa de un gentil, un soldado romano, no solo estaba prohibido socialmente, sino que se consideraba una profanación espiritual que requería purificación. Seguían a su líder a territorio desconocido, confiando únicamente en que la orden provenía de Dios. La convicción de Pedro era lo único que mantenía a raya su miedo. Mientras tanto, en Cesarea, Cornelio no esperó pasivamente. Dado que sus hombres se habían marchado, actuó con la misma fe que lo había impulsado a orar. No dudaba de que encontrarían a Pedro, ni de que Pedro vendría. Sabía que el ángel había dicho la verdad. Así pues, convocó a sus allegados. No se trataba de una reunión social, sino de una asamblea sagrada. Sus parientes más cercanos y sus amigos más íntimos, aquellos que, como él, quizá buscaban a tientas al Dios de Israel, fueron convocados. La orden de Cornelio era clara. El cielo estaba a punto de hablar y debían estar presentes para escuchar. La casa del centurión estaba llena, no de soldados, sino de almas expectantes. Cuando Pedro y su grupo llegaron a las puertas de la casa del centurión, la realidad de la situación los golpeó de lleno. Era una imponente residencia romana, símbolo del poder que subyugaba a su nación. El soldado de la puerta los reconoció y los condujo inmediatamente al interior. Para Pedro, cada paso más allá del umbral fue un acto deliberado de obediencia contra siglos de instinto. Entró en el patio y vio a la multitud de gentiles allí reunida. No lo miraban con curiosidad, sino con profunda reverencia. En el centro, esperándolo, estaba Cornelio, con el rostro marcado por la disciplina militar, pero con los ojos brillantes de una esperanza desesperada. En el momento en que Cornelio vio al pescador de Galilea, el hombre sencillo identificado por el ángel, el centurión romano, un hombre de inmenso poder y autoridad que solo respondía ante los gobernadores y el mismísimo César, hizo lo impensable. Se postró ante Pedro y lo adoró. Fue un acto de entrega total, confundiendo al mensajero con la fuente del mensaje. Cornelio vio en Pedro la encarnación del poder divino que lo había visitado. Los compañeros judíos de Pedro contuvieron el aliento, conmocionados tanto por la ruptura de la barrera como por el acto de adoración dirigido a un simple hombre. Pedro, horrorizado por el gesto, actuó al instante. Agarró a Cornelio por los brazos y lo levantó, obligándolo a ponerse de pie. «Levántate», dijo Pedro con voz firme, rechazando cualquier honor divino. «Yo también soy un hombre». En ese breve instante, la jerarquía del mundo se invirtió y luego se restableció. El centurión se humilló y el pescador lo restituyó. Pedro estableció la verdadera naturaleza del encuentro. No se trataba de hombres, sino del Dios al que ambos servían, aunque desde lados opuestos de un muro a punto de derrumbarse. Dulacien. Atención se desvió inmediatamente de él y se centró en el propósito del encuentro. Al ver la multitud de rostros romanos y gentiles que lo miraban fijamente, Pedro habló con franqueza, abordando la tensión que llenaba la sala. Necesitaba que comprendieran el milagro que estaba ocurriendo en ese preciso instante, simplemente por su presencia. «Ustedes mismos saben», comenzó con la voz cargada de la gravedad del relato, «que es una abominación para un judío relacionarse con un gentil o visitarlo». No minimizó la ofensa, la declaró.
y entonces dio testimonio de su propia transformación. Pero Dios me mostró en aquella visión que no debía considerar a nadie como impuro o inmundo. Por lo tanto, cuando fui, no dudé. Pedro hizo una pausa, mirando a Cornelio. Le había explicado su presencia, el milagro que lo había llevado allí, transgrediendo su propia naturaleza. Pero necesitaba escuchar la otra versión. El ángel le había dicho a Cornelio que lo llamara. El Espíritu le había dicho a Pedro que viniera. Ahora, las dos partes de la revelación divina debían encajar. Por eso, dijo Pedro con su voz resonando en la habitación silenciosa, les pregunté, ¿por qué me mandaron llamar? La pregunta no era una acusación, sino una invitación a que la voluntad de Dios se revelara por completo. El destino de dos pueblos, judíos y gentiles, pendía de un hilo en aquella habitación, dependiendo de la respuesta que el centurión diera a continuación. Los 6 hermanos de Jope observaban con el corazón palpitante, presenciando cómo se reescribía la historia. Cornelio, ya de pie pero con el rostro aún marcado por la reverencia, comenzó a hablar. Su voz era la de un soldado, acostumbrado a relatar los hechos con precisión. No adornó la historia. Hace 4 días estaba en mi casa orando a esta misma hora la novena. Describió la escena, el momento exacto en que lo divino irrumpió en su rutina. Describió al hombre que tenía ante sí, no como una figura etérea, sino como una presencia real, con vestiduras resplandecientes. El terror de aquel momento aún era palpable en su voz. Explicó que el ser lo había llamado por su nombre, confirmando que Dios había recordado sus oraciones y limosnas. El centurión relataba su experiencia mística como si fuera un informe militar, y su precisión la hacía aún más creíble. El centurión prosiguió con la mirada fija en Pedro, como si lo viera por primera vez a la luz de la profecía. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Luego repitió las instrucciones exactas del ángel. Enviar a Jope y llamar a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al oír la descripción de su situación por boca de un gentil que jamás lo había visto, la última duda que aguardaba a Pedro se disipó. Lo que él vio en la azotea y lo que Cornelio vio en su oratorio eran 2 llaves, forjadas en el mismo fuego celestial, destinadas a abrir la misma puerta. Cornelio señaló entonces a la multitud de familiares y amigos que abarrotaban la sala. Sus rostros reflejaban tensión, llenos de una sed espiritual que Pedro reconoció. El centurión concluyó su relato, no con una petición, sino con una declaración de total sumisión a la voluntad divina. Por eso, enseguida os mandé llamar, y bien habéis hecho en venir. Luego cedió la dirección de la reunión a Pedro, pero en realidad se la encomendó a Dios. Ahora, pues, estamos todos aquí, presentes ante Dios, para oír todo lo que Dios os manda. No estaban allí para un debate filosófico, ni para satisfacer su curiosidad. Estaban bajo mandato divino, aguardando el mensaje que definiría sus vidas. En ese instante, el peso de la revelación cayó sobre Pedro con toda su fuerza. La sábana, el ángel, el viaje, el testimonio del centurión, todo cobró sentido. Miró aquellos rostros gentiles, ávidos de verdad, y ya no vio impuros, sino almas que Dios había purificado por su propia voluntad. La barrera en su mente, más antigua y fuerte que cualquier muro de piedra en Jerusalén, se derrumbó. Abriendo la boca, Pedro habló no con la vacilación de quien rompe la tradición, sino con la autoridad de un profeta que proclama una nueva era. Comprendo verdaderamente, su voz se quebró por un momento, que Dios no hace acepción de personas. Fue la confesión de su propia miopía espiritual y la proclamación de la mayor verdad del Evangelio. Pedro continuó, con la mente iluminada por el Espíritu,
conectando los puntos para aquellos romanos. Al contrario, dijo, mirando de Cornelio a los demás presentes, en toda nación, el que le teme y obra con justicia, le es grato. Estaba desmantelando milenios de exclusividad religiosa. No importaba la descendencia de Abraham según la carne, sino la condición del corazón. Cornelio era prueba viviente de ello. Su temor y justicia, aun siendo gentil, abrieron los cielos. Pedro estaba sentando las bases. Antes de hablar de Jesús, necesitaba que comprendieran por qué Jesús era para ellos, los gentiles. Entonces Pedro relacionó la revelación universal de Dios con la historia específica de Israel, explicando que esta aceptación no era una idea nueva, sino el cumplimiento de un plan antiguo. Ya conocen la palabra que él envió a los hijos de Israel, dijo, anunciándoles el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Hizo una pausa y enfatizó la siguiente frase, una verdad que ni él mismo había comprendido del todo hasta ese momento. Este es el Señor de todos. Con esta frase destronó a César y a cualquier dios pagano en la mente de sus oyentes romanos y al mismo tiempo liberó a Jesús de la exclusividad judía. Jesús no era solo el Mesías de Israel, era el Señor de Cornelio, el Señor de Roma, el Señor de toda la creación. Luego comenzó a resumir la vida terrenal de aquel que era el Señor de todo, una historia que se había extendido por toda Judea y había llegado incluso a oídos de los funcionarios romanos en 1900. Cesarea, hablo de Jesús de Nazaret, dijo Pedro, de cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. No lo presentó como un filósofo ni como un maestro de moral, sino como el ungido de Dios, imbuido de un poder divino manifiesto. Quien anduvo haciendo el bien, continuó Pedro, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Revelaba que la verdadera guerra no era contra Roma, sino contra un enemigo espiritual que oprimía a la humanidad. Y Jesús era el libertador enviado por Dios. Los hermanos judíos que acompañaban a Pedro escuchaban con atención. El sermón le resultaba familiar, pero el contexto lo hacía revolucionario. Y nosotros, declaró Pedro, incluyéndose a sí mismo y a los demás apóstoles, somos testigos de todo lo que hizo tanto en la tierra de los judíos como en Jerusalén. Su voz se tornó sombría al pasar de la vida a la muerte. A quien mataron colgándolo de un madero. Utilizó la palabra más dura, madero, para enfatizar la maldición y la vergüenza de la crucifixión. Admitía ante el poder romano que su propio pueblo había rechazado y ejecutado al ungido de Dios, utilizando la ley romana para cometer el crimen. Pero la muerte, declaró Pedro, no tenía la última palabra. En la sala pareció contener la respiración, pero Dios resucitó a este hombre al tercer día. La acción divina fue la respuesta definitiva al rechazo humano. La tumba no pudo retenerlo. El poder que ungió a Jesús para darle vida fue el mismo poder que lo rescató de la muerte. Pedro no ofrecía una vaga esperanza de vida después de la muerte. Declaraba un hecho histórico, un acontecimiento que cambió la esencia misma de la realidad. La resurrección fue la vindicación de Dios, la prueba de que Jesús era en efecto el Señor de todo. Aquel que había muerto en la cruz ahora estaba vivo. Y Dios hizo que se apareciera, continuó Pedro, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había escogido de antemano. Se dirigía a la lógica de sus oyentes. La resurrección no fue un espectáculo público, sino un acontecimiento confirmado por testigos designados. A nosotros, dijo, señalándose a sí mismo, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Este era el núcleo de su testimonio. No se trataba de un fantasma ni de una visión multitudinaria. Era un cuerpo resucitado, físico,
comiendo pescado asado y pan, demostrando así su victoria sobre la muerte de forma innegable. Tras establecer la vida, la muerte y la resurrección, Pedro llegó al punto culminante de su mensaje, la comisión que había recibido y la promesa que contenía. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Esta era la advertencia. Pero entonces llegó la gracia. Todos los profetas dan testimonio de Él, dijo, relacionando la fe de Cornelio con el Antiguo Testamento, que todo aquel que cree en Él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Era una oferta universal para todos, judíos o gentiles. El perdón estaba disponible allí y ahora. Aquellas palabras, el perdón de los pecados, aún resonaban en la habitación. Pedro estaba a punto de continuar, quizá para explicar cómo se podía creer, quizá para hacer una súplica formal. Pero el cielo no esperó a que el apóstol terminara su sermón. En el preciso instante en que se pronunció la promesa del perdón, el Espíritu Santo descendió sobre toda la casa de Cornelio. No fue una emoción silenciosa ni una aceptación intelectual. Fue una intervención divina, una fuerza invisible, el mismo poder que ungió a Jesús y lo resucitó de entre los muertos, se abalanzó sobre cada gentil presente. Dios mismo interrumpió al predicador para sellar el mensaje con su inconfundible presencia, demostrando que la palabra era verdad. De inmediato, la habitación, que hasta entonces había permanecido en un reverente silencio, estalló en sonidos que los judíos presentes reconocieron con asombro. Los gentiles, que momentos antes habían escuchado pasivamente, se pusieron de pie, con el rostro transformado. Comenzaron a hablar en lenguas, no en las que habían aprendido, sino en lenguas celestiales, inspirados por el Espíritu. Y, junto con las lenguas, comenzaron a glorificar a Dios, alabándolo con una libertad y un poder que no podían haber fingido. Cornelio, el disciplinado centurión, estaba ahora absorto en una adoración extática. Pentecostés se había repetido, no en el templo de Jerusalén, sino en la casa de un soldado romano. Los 6 creyentes judíos que habían venido con Pedro desde Jope se quedaron paralizados. Se miraron unos a otros, pálidos por la conmoción. Lo que presenciaban era teológicamente imposible. Habían venido como testigos de la ruptura de un tabú social, pero ahora eran testigos de un milagro doctrinal. Estos hombres, gentiles, impuros, incircuncisos, que no habían guardado el sábado ni ofrecido sacrificios, estaban recibiendo el don que hasta entonces se había considerado exclusivo de los herederos del pacto de Abraham. No solo oían hablar de Dios, estaban llenos de Dios. La evidencia era irrefutable, pero sus mentes luchaban por aceptar lo que veían sus ojos. La palabra que describe su estado es atónito. Estaban estupefactos, sus estructuras teológicas desmoronándose en tiempo real. Estaban asombrados, no solo porque los gentiles hablaran en lenguas, sino porque incluso sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. Oyeron el mismo sonido, sintieron la misma presencia, vieron la misma manifestación que había inaugurado la iglesia en Jerusalén. Dios declaraba, sin intermediarios y sin pedir permiso a nadie, que el muro de separación había sido derribado. Ya no había judío ni gentil en el Espíritu, solo existía la iglesia. Pedro observó la escena, y para él fue la pieza final del rompecabezas. La sábana descendiendo 3 veces, la voz que decía, «No llames impuro a nadie». El Espíritu Santo ordenándole que siguiera adelante sin dudar. Todo culminó en ese momento. Dios no solo le decía que comiera con los gentiles, le decía que los gentiles habían sido hechos coherederos. No eran un apéndice de la fe judía, eran miembros plenos. El Espíritu Santo,
no les fue dado por haberse convertido al judaísmo, les fue dado mientras aún eran gentiles. La soberanía de Dios había actuado y Pedro comprendió que el Evangelio era mucho mayor de lo que había imaginado. Dirigiéndose a sus compatriotas judíos, cuyos rostros aún reflejaban asombro, Pedro formuló la pregunta retórica que selló la nueva era. Su voz estaba llena de la autoridad del Espíritu que acababa de presenciar. ¿Acaso puede alguien negar el agua del bautismo a estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Era una lógica irrefutable. Si Dios mismo los había bautizado interiormente con el Espíritu, ¿quién era el hombre para negarles la señal externa del agua? La tradición había sido refutada. La inclusión ya no era una concesión humana, era un mandato divino. El silencio de los 6 hermanos de Jope fue la respuesta. No podían negar lo que habían visto. La autoridad de Dios había reemplazado la de la tradición. Entonces Pedro, el apóstol de la circuncisión, aquel que antes se había enorgullecido de no haber comido jamás nada impuro, dio la orden que formalizó el fin de aquella era. Les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. No hubo consulta con los ancianos de Jerusalén, ni debate teológico alguno sobre la necesidad de la circuncisión previa. El Espíritu Santo había actuado primero, y la Iglesia en la tierra simplemente siguió su guía. La orden de Pedro no era un permiso, era el reconocimiento de un hecho ya consumado por el cielo. Así pues, en la casa de un centurión romano en Cesarea trajeron el agua. Uno a uno, Cornelio, su familia y sus amigos más cercanos, todos gentiles, descendieron a las aguas del bautismo. Fueron bautizados por pescadores judíos, hombres que, días antes, los habrían evitado en la calle para no contaminarse. Soldados del imperio opresor y discípulos del Mesías, ejecutado, se unieron bajo el nombre de Jesús. El agua, que para los judíos simbolizaba la purificación de la impureza, simbolizaba ahora la purificación del pecado y la entrada a una nueva familia, una familia que no se definía por la sangre de Abraham, sino por la sangre de Cristo. Tras el bautismo, la tensión que había llenado la casa, primero la expectación, luego la conmoción, dio paso a una paz y una alegría profundas, desconocidas hasta entonces. Se rompió la formalidad del encuentro. Ahora eran hermanos. Cornelio y su familia, rebosantes de gratitud, rogaron a Pedro que se quedara con ellos unos días. Y Pedro, el hombre que había entrado en aquella casa con vacilación, aceptó la invitación sin reservas. Se quedó allí, comió con ellos, compartió el pan con aquellos a quienes la ley consideraba impuros. La visión desde la azotea se había cumplido. No solo entró en la casa, comulgó con ellos, el acto final de aceptación. Los 6 hermanos judíos lo observaron todo. Su viaje de Jope a Cesarea no fue meramente geográfico, fue una transformación de almas. La conmoción inicial dio paso a una reverente admiración. Comprendieron por qué Pedro había insistido en que fueran. Eran testigos. Vieron la vacilación de Pedro, oyeron el testimonio de Cornelio, sintieron la presencia del Espíritu y oyeron hablar en lenguas. Ahora sabían, sin lugar a dudas, que lo que allí había ocurrido no era una invención humana ni un engaño emocional. Era la innegable obra de Dios. Sabían que al regresar a Jerusalén se enfrentarían a una oleada de críticas por parte de los hermanos de la circuncisión, pero ahora tenían una respuesta. Lo vimos. La casa de Cornelio en Cesarea se convirtió aquel día en el epicentro de la iglesia gentil. No fue casualidad, sino un designio divino. No comenzó con la predicación masiva en las calles, sino con la oración solitaria de un hombre sincero que buscaba a Dios en el corazón del poderío militar romano. Dios no eligió a un filósofo en Atenas ni a un senador en Roma.
eligió a un soldado temeroso de Dios en una ciudad portuaria de Judea. Aquella casa se convirtió en prueba viviente de que el Evangelio no se limitaría a las fronteras culturales o religiosas de Israel, sino que estaba destinado a inundar el mundo entero. Pedro permaneció allí varios días, enseñando a aquellos nuevos creyentes, maravillado por la sencillez y el poder del plan de Dios. Contempló el rostro de Cornelio, ya no un centurión romano, sino un hermano en Cristo, lleno del mismo espíritu que había recibido en Jerusalén. Comprendió que la visión de la sábana no se trataba solo de aceptar a los gentiles, se trataba de que Dios purificara al propio Pedro de sus prejuicios. La mayor barrera derribada aquel día no fue la puerta de la casa de Cornelio, sino la que existía en el corazón del sumo apóstol. El Señor de todos había unido a sus hijos. Cuando Pedro finalmente partió de Cesarea, ya no era el mismo hombre que había llegado. Llevaba consigo la certeza de una revelación que cambiaría el curso de la historia humana. Sabía que la batalla por las almas de los gentiles apenas comenzaba y que tendría que enfrentarse a la furia de los tradicionalistas en Jerusalén, aquellos que aún se aferraban a la letra de la ley. Pero también sabía que no podía negar lo que Dios había hecho. El descenso del Espíritu sobre Cornelio no había sido una sugerencia, sino un decreto divino. El cielo había hablado y la iglesia en la tierra tendría que adaptarse. Aquel acontecimiento en Cesarea fue el sonido de la trompeta de Dios, anunciando que el misterio oculto durante siglos, que los gentiles serían coherederos de la misma promesa, ahora se revelaba al mundo. Así, la persistente oración de un soldado romano temeroso de Dios y la visión confusa de un obstinado pescador galileo convergieron, perfectamente orquestadas por la mano soberana de 1905. Dios. En Cesarea, el Señor de todo demostró que su gracia no puede ser contenida por leyes humanas, prejuicios raciales ni barreras culturales. Probó que un corazón que lo busca sinceramente, sea judío o gentil, encontrará el cielo abierto. Lo que sucedió en la casa de Cornelio no fue simplemente la conversión de una familia, fue la declaración de Dios de que el velo del templo, rasgado en la muerte de Cristo, había caído ahora al suelo entre todos los pueblos. El Espíritu Santo era libre y el mundo jamás volvería a ser el mismo.